Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Buenas noches, Dios les bendiga a todos los que nos ven por este medio. Estamos hoy aquí muy felices, muy contentas y agradecidas con el Señor porque nos permite llevar de nuevo la palabra a sus hogares. Y hoy estamos aquí en la compañía de nuestra pastora Arely Ortiz. Bendiciones. Nuestra hermana Vero. Hola. Nuestra hermana Oneida. Agradecidas con el Señor porque estamos de nuevo compartiendo con ustedes, que esto pueda llegar hasta el centro de sus hogares. Anhelamos que esta palabra pueda ser de edificación para sus vidas y nuestras vidas también. Vamos a orar. Amén. Amadísimo buen Señor, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, queriendo, Padre eterno, que tú puedas entrar, Señor, a cada uno de los hogares que nos ven, Señor, por este medio, Señor. Que seas tú, Señor Jesús, trabajando, Señor, en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad, en cualquier problema, Señor Jesús, que algunas familias estén pasando y que nos estén viendo ahora, papá. Que seas tú trabajando ahí, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, tomando el control esta noche aquí con nosotras, papá, que sabemos que solo somos instrumentos tuyos, vasos, Señor, para que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el que tú la envías, Señor. Anhelamos, Señor, que seas tú dando esa sabiduría, ese conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy, vea, estamos aquí porque el Señor nos ha regalado esta hermosa palabra que nos dice esperando en el Señor. Y todas nosotras esperamos en el Señor. ¿Cuántas de nosotros no esperamos? ¿Verdad? Todas, hermanas, esperamos en Él, porque todo lo que el Señor nos enseña en su palabra nos muestra el camino a seguir hacia esa eternidad, ¿verdad? También son verdades que nos sirven a nosotros en el desarrollo de nuestro carácter por las decisiones que tomamos y para caminar, para que tener un estilo de vida conforme al del Señor. O sea, que todo aquello que nosotros vivimos, todas aquellas experiencias que nosotros aprendemos, circunstancias también que pasamos, problemas, aflicciones, todo eso es parte de nuestra vida. Es un aprendizaje, ¿verdad? Que pues nunca acaba. Y una de las lecciones más, pero más difíciles es cuanto a la fe, ¿verdad? Que tenemos que aprender a estar esperando en el Señor. Y yo leía muchos pasajes de la Biblia y creo que todos y todas nosotras los conocemos también, ¿verdad? Y uno de ellos que yo leía era Mateo 8, del 5 al 10. Y es donde la fe del centurión, ¿verdad? Donde Jesús sana a ese siervo del centurión y dice, mire, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. En el 8 dice, respondiendo el centurión y le dijo al Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y él va. Y digo a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y él lo hace. Y en el 10 nos dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo
que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí yo lo que les puedo decir es que nuestra fe no nos debe fallar en el Señor. Y este fue un varón que el Señor encontró, ¿verdad? Tanta fe, una fe tan grande en él, que le dijo que no era necesario que él fuera, ¿verdad? Que no era necesario, que con la fe que él tenía bastaba. Y él le dijo, solo di la palabra, Señor, y mi criado sanará. Y veamos que eran de los centuriones romanos, ¿verdad? Que era un capitán, que él podía decirle, bueno, veamos que él era gentil también, ¿verdad? No era un judío, pero él, con su fe, con la fe que él tenía, él llegó al Señor Jesús, ¿verdad? Y dijo, di la palabra, y se hizo, ¿verdad? Se sanó su criado. Esa es la fe que nosotros debemos tener en el Señor cuando nosotros estamos pasando cualquier circunstancia, cualquier problema. El Señor va a venir cuando Él ve que nosotros realmente le estamos creyendo. Y de esa también otras más. Y podemos ver también en Mateo, en Mateo 14, 22. Y allí es lo contrario. Y creo que todos conocemos, ¿verdad? De ese versículo, ¿verdad? Que es cuando Jesús camina sobre las aguas. Y del 22 y el 31, pero veamos el 22, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. En este pasaje el Señor nos habla, usted conoce, porque es del 22 hasta el 31. Y en el 31 es donde el Señor prueba la fe de Pedro, ¿verdad? Y aquí vemos lo contrario. ¿Por qué? Porque Pedro le dice en esa parte, Señor, si eres tú, le dice, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro fue. Pero al ver aquel viento fuerte y todo aquello que él lo hizo sentir miedo, lo hizo sentir temor. Y él sintió que se ahogaba y el Señor le dijo, Señor, sálvame. Entonces el Señor asió de él, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué has dudado? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que ir al Señor. Cualquier circunstancia, problema que tengamos, no vamos a ir a Él a decirle, Señor, que nos ayude y vamos a ir dudando, ¿verdad? Vamos a esperar en el Señor porque solo Él sabe cómo va a acomodar ese problema, esa circunstancia. No podemos venir nosotros y decir que, porque esa es nuestra voluntad, pero no va a ser la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque si yo espero en Él, va a ser porque Dios va a hacer la obra. Verdaderamente, esperar en el Señor no es fácil. Amén. No es fácil. Nosotros debemos tener esa confianza, esa fe realmente para esperar, porque no siempre se van a dar las cosas como queremos o en el tiempo, ¿verdad? Que uno espera, que uno quiere. Aquí tengo un versículo, está en Salmo 27, 14, y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fíjese bien en la palabra aguarda a Jehová. Esto quiere decir confía, espera en Jehová o a Jehová. Y habla de esforzarse, por lo que le estaba diciendo al principio, no es fácil que nosotros podamos confiar al Señor si no tenemos fe. La fe es la que nos lleva a esperar en el Señor, a confiar, a afirmarnos que lo que el Señor va a hacer en nuestra vida se va a dar, pero tenemos que tener paciencia y como puede que lo haga en el momento, porque el Señor es así, Él es soberano y va a hacer las cosas como Él diga, ¿verdad? Porque nosotros, si tenemos una necesidad, queremos que ya se resuelva, pero el Señor sabe el momento, porque de repente en aquello que estamos viviendo nos está enseñando, nos está dando como
como una preparación para cosas tal vez más fuertes que hay en la vida, ¿verdad? Entonces, y al final del versículo me gusta, sí, espera a Jehová. O sea, nos lo afirma, que sí debemos esperar al Señor. En otra versión dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. O sea que debemos animarnos, esperar, confiar en que el Señor hará. Amén. En que el Señor nos oirá, porque realmente uno habla y debemos tener la seguridad de que Él nos está escuchando. Porque cuando nosotros hablamos, no hablamos al vacío, ¿verdad? Estamos hablándole y pidiéndole porque sabemos que Él nos escucha, sí. Entonces, posiblemente, ahorita en este momento que estamos hablando, haya personas que estén en una dificultad, en una situación muy crítica, difícil, complicada, y no saben qué camino tomar, no saben qué decisión, qué solución, qué va a venir a su vida, qué puerta se va a abrir. Y tal vez no es algo tan grave para otros, pero para ella o él sí, es clave, es especial. Es algo que necesita que se resuelva. Entonces, pero están pensando, dice, pero es que el Señor no me ha respondido. O sí le ha respondido, pero no como ellos esperaban, ¿verdad? Porque creen, no me ha respondido todavía. No, puede que sí, pero no como uno espera, como uno quiere que el Señor haga las cosas, porque es que tenemos ese problema, que le pedimos al Señor y le queremos decir cómo, ¿verdad? Le queremos decir el método, o el tiempo y con quién haga. Entonces, así no funcionan las cosas. Por eso es que tenemos que tener esperanza en el Señor, saber esperar. Y hay cosas que son dolorosas, difíciles, y en esos momentos nosotros lo único que necesitamos es la dirección del Señor, que el Señor nos guíe a esperarlo a Él, porque Él es quien nos va a dar la mejor solución. Así es. Puede que tengamos hermanos, aquí estamos varios y confiamos en el Señor, pero el Señor tiene lo mejor. Amén. Lo completo, aquello que nosotros verdaderamente necesitamos y nos va a ayudar a salir adelante de la situación que estamos. Esperar en el Señor significa mantenernos en esas condiciones donde estamos, donde podemos estar, hasta que Él nos indique qué hacer. Porque mire, a veces nosotros con nuestra mentalidad, yo sé que todos somos inteligentes, que tenemos conocimiento, que leemos la Biblia, que hemos estudiado, que tenemos amistades que nos dicen, nos aconsejan qué hacer. Pero quien mejor nos va a dar las instrucciones es el Señor. Entonces, por eso es que debemos esperar. La misma palabra lo dice, aguarda a Jehová, espera a Jehová, porque Él es el que nos va a dar la dirección correcta, el tiempo y la forma correcta a aquello que nosotros estamos necesitando. Pero esto, una cosa sí le voy a decir, no debemos esperar haciendo nada, sí, sino que debemos estar confiando, pero seguir nuestra vida, pero confiando en el Señor. Amén. Activarnos, descansar en Él hasta que sea el tiempo perfecto en el que el Señor va a responder a nuestra petición, y le aseguro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. El Señor es fiel y Él no nos deja esperando nada. Él nos da, pero así, mire, con manos extendidas, nos da lo que nosotros necesitamos, pero debemos confiar en el Señor. Amén. Ahora, esperar en el Señor, como les dije, no es que nos vamos a paralizar, que no vamos a hacer nada y que nos vamos a acostar. No, las actividades de nosotros no van a cesar, van a seguir, porque la vida es así, la vida continúa, pero eso también va a mostrar que nosotros, a pesar de estar sin respuesta todavía, estamos confiando en Él, que Él lo va a hacer y de la mejor manera. Entonces, Amén. pero que nosotros estemos activando en paz. En Amén. paz, no desesperados, Desesperados, sí, sí. porque uno desesperado puede cometer muchos errores.
tomar las decisiones equivocadas, ¿verdad? Y después más problemas que hay que resolver. Entonces, tenemos que tener esa confianza en el Señor. Ahora, yo les pregunto, amadas, ¿por qué será que el Señor nos hace esperar? Hemos hablado de lo que decía la pastora, de que estamos esperando, pero tenemos que estar haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiarla, Asistir. tenemos que orar, tenemos que venir a la iglesia y hacer todo lo demás de la vida, ¿verdad? Porque no es que estamos esperando una respuesta del Señor y nos vamos a sentar. A ver, hasta Es acción, ¿verdad? Es acción. Oración y pedrada. Reacción. Oración y pedrada. Entonces, la pastora decía, ¿por qué el Señor nos hace esperar? Y es que no es fácil, para nada de fácil esperar. Es difícil, sobre todo cuando hay una situación que nos tiene estresados o cuando hay que tomar una decisión. O que no vemos solución. Y no vemos solución, entonces necesitamos una respuesta. Pero cuando nosotros comprendemos que Dios no nos ha respondido por algún motivo, nos damos cuenta de la sabiduría y el tiempo perfecto de Dios. Dios es sabio. Amén. Y Dios tiene su tiempo. ¿Y sabe qué? El tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Es un tiempo diferente. Y muchas veces el Señor no nos ha respondido porque nosotros no estamos listos, hermanos. ¿Listos para qué? Bueno, no estamos listos para dar el siguiente paso. No estamos listos para subir un peldaño más, ¿verdad? Por ese motivo el Señor nos dice como, detente. Tengo que trabajar en tu corazón. O de repente hemos estado ahí con un pecado que lo hemos dado largas y largas y no lo queremos enfrentar. No queremos decir, estoy en esta situación, ¿verdad? O tal vez hay una mala actitud en nosotros, una mala actitud en cuanto a la forma de pensar o de sentir. Y es una actitud pecaminosa. Y entonces el Señor, ¿qué? El Señor está esperando que nosotros trabajemos en eso para darnos una respuesta a nuestra petición. Amén, amén. Y a veces, ¿verdad? Ocupamos estos tiempos como para entrar en amores con el Señor, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender que el Señor quiere ese tiempo con nosotros también, quiere enseñarnos algo, quiere mostrarnos algo. Porque también Él nos lleva a esos lugares así como secretitos para poder hablar con nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros buscamos consejo humano, que es lo que más comúnmente hacemos. Tanta es la desesperación, la angustia que sentimos en ese momento que empezamos a buscar consejo en un montón de lugares y nos olvidamos de lo que realmente puede traer solución a nuestra situación, ¿verdad? Que viene de parte del Señor, sí. Amén. Y nosotros, vaya, no entendemos qué es lo que quiere el Señor en ese momento, pero el Señor sí sabe. Él quiere que nosotros nos acerquemos ahí en lo secreto con Él, que empecemos a contarle nuestras aflicciones, todas las situaciones que nosotros tenemos para que Él nos pueda realmente, por medio del Espíritu Santo, mostrarnos la salida a la situación que nosotros tenemos. Y el Señor, vaya, a veces nos hace esperar bastantito tiempo. En nuestra humanidad nosotros lo sentimos bastante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que soltar? Así como decía la hermana Vero. Tenemos que ir soltando actitudes, tenemos que ir soltando mañas, por así decirlo, de muchas cosas que nosotros hacemos que no le agradan al Señor. Entonces, queremos los mejores resultados, pero no queremos ceder ese montón de áreas en las que hemos estado fallando, ¿verdad? En Salmos 5:3, ahí podemos ver que nos dice, oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré en ti y esperaré. Entonces, nosotros nos acercamos al Señor y no podemos esperar que Él inmediatamente, sí, el Señor lo puede hacer, claro que sí. Porque el Señor es soberano y Él puede actuar de manera sorprendente en una situación y darnos una solución en un momento. Pero también nosotros tenemos que saber esperar.
me gustó esta versión en la NTV que dice, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones. Y dice, y quedo a la espera. Qué bonito. Ahí no dice, yo voy, ay, ahorita, Señor, haceme esto porque yo quiero. No. Entonces, a veces el Señor también demora esa respuesta a nuestras oraciones para que nosotros aprendamos a ver lo que Él realmente quiere enseñarnos en ese momento, ¿verdad? Y como les digo, nos lleva al desierto, ¿para qué? Para que nosotros podamos dejarnos en ese momento que Él nos hable, que Él nos vaya moldeando, que Él nos vaya diciendo, yo quiero que hagas esto, que hagas lo otro, para que Él nos vaya dirigiendo. Entonces, en la mayoría de veces, nosotros esperamos que las cosas se hagan como nosotros queremos y el resultado que nosotros queremos. Pero muy pocas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero que me ayudes en esta situación, pero que se haga tu voluntad. Amén. Amén. Entonces nosotros decimos, Señor, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, porque somos buenos para pedir, ¿verdad? Sí. Y somos rapiditos Una buena para pedir. lista. Ajá. Pero ¿qué pasa? Esperemos en el Señor y digámosle, Señor, que se haga tu voluntad. Es como el pasaje del ciego que nos aparece en la Biblia. El ciego estuvo un montón de años ciego. Sí. Ajá, y tal vez él clamaba al Señor, no lo sé, ¿verdad? Pero puede ser que él clamaba al Señor y no había una respuesta, pero el Señor quería glorificarse en ese milagro, pues. Quería actuar de manera bonita para que todos pudieran ver que Él era el Señor, Y porque Él era Dios. Perdón, es que es lo que hablábamos, que Dios es sabio y tiene su tiempo. Sí, y así es. el tiempo de Dios es perfecto. Amén, Aunque a nosotros amén. nos cueste entender, pero Dios tiene un tiempo Así es, perfecto. sí. Como decía Neida en el caso del ciego. ¿Cuánto tiempo esperaría este hombre para que Dios le diera su vista? Pero el Señor tenía un plan, un propósito, y seguramente se cumplió. Sí. Amén, amén. Amén, sí, como decía nuestro hermano Neida, ¿verdad? Que a veces el Señor nos lleva al desierto para moldearlos, Amén. ¿verdad? Hay una alabanza, creo que es de Fernel, que dice, ¿verdad? Que aunque eso, dice, nos cause dolor, dice, pero que nosotros queremos ir a Él y que Él sea el que nos vaya, ¿verdad? En el camino, nos vaya mostrando, porque yo pienso que las pruebas no nos van a destruir, al contrario, nos van a fortalecer, nos van a hacer más fuertes. Amén. ¿Verdad? Amén. Y en ciertas cosas tal vez tienen que transcurrir muchos años, como decía la hermana Vero, ¿verdad? El ciego. ¿Cuánto tiempo él pasó siendo ciego, no conociendo cómo eran los árboles, cómo eran las personas, sí, ¿verdad? Colores. Sí, todo Sí. eso. Pero el Señor sabía, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Amén. ¿Verdad? Para que él pues pudiera recobrar su vista, ¿verdad? Y podemos estar nosotros preguntándonos por qué el Señor no nos responde, ¿verdad? Nos podemos hasta desesperar, como decían mis hermanas, ¿verdad? Pidiendo, porque nosotros queremos que se nos dé como nosotros hemos pedido, pero no. La hermana Vero decía que los tiempos del Señor son perfectos, ¿verdad? Y los planes de Él son de bien y para no cada uno y no de mal, ¿verdad? Pero va a llegar ese día en que el Señor va a actuar y vamos a ver acertadamente lo que nosotros pedimos, pero tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y mire el Salmo 25:3 que nos dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Mire qué bonito ese salmo. Dice que ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. O sea, no vamos a ser confundidos, ¿verdad? Y yo investigaba esa palabra esperan. En el hebreo es kavá y significa guardar, confiar, esperar con ansiedad, esperar aún cuando nuestra vida se encuentra en desesperación. Ahí nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, ¿verdad? Que aún dice David ahí que aún aquellos que no tenían una esperanza, aquellos que estaban a punto de, poder decir,
perder un familiar, porque no es fácil, ¿verdad? Esperar en ese tiempo, esperar una mala noticia. Pero ahí David recordaba esa promesa, ¿verdad? Donde nos decía que ninguno será confundido si nosotros sabemos esperar en él. Y en la palabra avergonzado, porque dice que serán avergonzados aquellos que se rebelen sin causa, ¿verdad? Y avergonzados significa sin esperanza, aquellos que andan en pecado, porque los ojos de Dios veamos que están sobre los justos y sobre los injustos, ¿verdad? Los que actúan, aquellos que actúan deslealmente, los que andan en desobediencia al Señor. En ese salmo el rey David hacía énfasis en 3 cosas, imploraba. ¿Por qué? Por dirección, por perdón y también por protección, porque sabemos que el Señor también nos protege, ¿verdad? Dios permite cuando nosotros estamos en esas pruebas, también la pastora hablaba, ¿verdad? Que no es fácil tener paciencia, ¿verdad? No es fácil, pero el Señor dice que dice la palabra que la prueba produce paciencia, ¿verdad? Pero para poder sentir esa paciencia, entonces nosotros tenemos que estar bien agarrados, bien firmes del Señor, ¿verdad? Porque ahí nos dice Él, ¿verdad? Que aquel que no sigue las instrucciones, que rechaza el amor del Señor, la gracia del Señor, entonces, ¿qué va a ser la retribución de Él? Va a ser avergonzado, ¿verdad? Entonces, nosotros que sabemos que toda situación, todo aquello que a nosotros nos puede estar angustiando, lo llevamos al Señor, el Señor viene y nos da esa paz, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia nos habla de muchas personas que tuvieron que esperar mucho tiempo para poder ver cumplida la promesa del Señor, o lo que ellos estaban pidiendo, por lo que ellos estaban suplicando. Y uno de ellos es Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? Necesitaba paciencia, ¿para qué? Para esperar el cumplimiento de esa promesa. ¿Y cuál era la promesa? ¿Verdad? Que Dios le había prometido un hijo, ¿verdad? Y en algunas épocas él esperaba con paciencia, pero en otras perdía, le faltaba la paciencia, ¿verdad? Como cuando él aceptó la otra manera, ¿verdad? La otra forma de poder tener ese hijo. También vemos la del rey Saúl. No tenía paciencia para esperar la voluntad del Señor. Y también David, ¿verdad? Pero David sí esperó con paciencia el momento cuando sería la voluntad de Dios que él ejerciera como rey. Amén. ¿Verdad? Sí, es que la Biblia tiene tantos ejemplos hermosos que nosotros deberíamos de ponerlos en práctica, ¿verdad? Y ahorita que Gloria leí ese versículo, yo recordaba un versículo de Isaías que dice que los que esperan en Jehová son bienaventurados. Amén. Y dice el versículo que Gloria leía, decía que el que espera no va a ser confundido. Entonces, mire, vamos a ser bienaventurados y no va a haber confusión en lo que el Señor diga, ¿verdad? Hermana, es que para mí yo creo que ese proceso que el Señor nos hace esperar es un proceso como de formación, ¿verdad? Claro, así claro como cuando que sí. estamos en el colegio. En el colegio, curso, que no es que siempre ya vamos a tener el título. Sí. No, tenemos que ir poco a poco. Y me encanta lo que Gloria decía, de los ejemplos, ¿verdad? Abraham y Saúl fueron impacientes. Sí. Y se metieron en líos. Y es que es un buen ejemplo que podemos ver en la Escritura que a nosotros nos puede pasar. Claro. Que por andar de impacientes vamos a ver resultados que no nos agradan, que no es eso lo que esperábamos. Que no viene de parte de Dios también. Y Dios no es culpable. O sea, Él no nos Los ha culpables llevado a somos eso. nosotros porque nos desesperamos, Así es. ¿verdad? Pero qué bonito que en el caso de David fue ungido como rey de Israel siendo muy joven, pero tuvo que esperar muchos años para ejercer como rey de Israel. Y es que muchas personas no tienen paciencia. No tenemos. No tenemos pensado. Sí, no tenemos paciencia para esperar, ¿verdad? Todo lo queremos ya, rápido. Sí. Vivimos en una época de rapidez, de estrés, de todo rápido, ¿verdad? Y esto
cuando no suceden las cosas como nosotros queremos y en el tiempo que queremos, nos desesperamos y ahí es donde cometemos muchos errores. Y mire lo que dice el Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Pero hay personas que quieren ser espirituales en un momento. Y no, como decía Oneida, es un proceso. Sí, Es un proceso. ¿Verdad? Muy espirituales, pero ahora mismo, ahora. Todo lo queremos repetir. Hay que aprender mucho. Quieren Leer. leer, quieren tener todo el conocimiento ya, se quieren saber la Biblia Sí. de punto a punta. Sí. ¿Verdad? Quieren tener madurez espiritual. Quieren que su ministerio se desarrolle y crezca rapidito. Pero hay algo, hay un detalle, que Dios tiene su calendario. Así es. Tiene su calendario. Y por ejemplo, el crecimiento espiritual. ¿Cómo viene el crecimiento espiritual? Viene a través de experiencias, de desafíos que tenemos que tener en la vida. Y eso no se adquiere de la noche a la mañana, ¿verdad? O por ejemplo, las respuestas a las oraciones. Las nuestras y las de la otra gente por la que oramos, ¿verdad? A veces el Señor no nos contesta allí nomasito, pero es que tampoco nosotros conocemos qué plan tiene Dios Amén. con Amén. eso, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que esperar la respuesta de acuerdo al plan que Dios tiene, tanto para nosotros como para los demás que estamos orando, ¿verdad? Recordemos, yo sé que nosotras conocemos casos de que hemos estado orando para personas que vengan a Cristo. Máxime la familia, que uno La quiere que familia. todo Sí, esté. esposos, esposas, hijos, de todo, ¿verdad? Y no ha sido ahí nomás como con un chasquido de dedos. Claro. Ha sido de un proceso De años, largo, ¿verdad? años. De años. Pero qué importante es ser perseverantes en la oración. Amén. Amén. ¿Verdad? Yo voy a seguir orando por esa situación, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el lío de nosotros? Que oramos por algo. El Señor no nos contesta, ay, no me contestó, y ahí lo dejamos. No, el Señor quiere que nosotros seamos perseverantes en la oración. Amén, amén. ¿Y qué pasa, verdad? También lo que comentaba la hermana Gloria, yo decía, vaya, todo este proceso nos va a producir paciencia, pero a veces nosotros también oramos por paciencia. ¿Y qué pasa Ay, cuando de la oramos por paciencia paciencia? vienen pruebas. Y ahí Ahí nos es donde pone- viene y ahí es donde truenan los chicharrones, ¿verdad? Entonces, vaya, yo sé que aquí a todas nos ha hecho y a todos nos ha hecho promesas el Señor y tal vez no las hemos recibido aún. Y como decía la hermana Vero, ¿verdad? Porque nosotros no seguimos y continuamos como no quitando como gotera continua. Sí, ajá. Sino que seguir perseverantes, orando, confiando que el Señor va a cumplir lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? Hasta parece que nos enojamos con el Señor porque ya no le queremos Sí, pedir. O perdemos la fe, nos impacientamos. Entonces todas esas cositas debemos corregir. sí, y así como decían, ¿verdad? Queremos que el Señor en un chasquido de dedos, ya, ay, como yo pedí, como grandes, ¿verdad? Queremos que el Señor cumpla lo que queremos rapidito. Entonces no es así, hermanos. También el Señor tiene su propósito, tiene su tiempo, como lo hemos hablado. Y tenemos que aprender a esperar, a perseverar, que sea como una constante búsqueda del Señor. No Amén. solo buscarlo porque necesitamos, sino que aprendamos también a esperar, a creer sobre todo esas promesas que el Señor nos ha dado. Y dejemos que el Señor vaya haciendo su voluntad poco a poco. Él va a ir obrando, va a ir haciendo. Y dejémosle el calendario a Dios, porque el calendario nuestro no es nuestro, es del Señor. Y Él sabe en qué tiempo, en qué momento va a cumplir, va a hacer en nosotros lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? En Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces en la palabra encontramos tantos versículos hermosos, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre comparar versiones y dice en la NTV, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente, dice.
En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Entonces, nosotros esa perseverancia, esa continua búsqueda de parte del Señor va a ser, y la obediencia sobre todo, que es un punto bien importante, va a ser que nosotros podamos heredar esas promesas de parte de Dios, ¿verdad? Reconozcamos también que Dios está en perfecto control de todas las circunstancias que nosotros vivimos, Amén. de todas las situaciones que nos pasan, no es que pasan por pasar, sino que algo quiere ir mostrándonos el Señor en ese proceso que estamos viviendo, incluidas las aflicciones, las tribulaciones, todo lo que sucede y todas las personas también que a veces afectan nuestra vida, que nosotros decimos, y esta persona, ¿por qué me quiere hacer daño, verdad? Si yo no le he hecho nada, pero también eso viene como a prepararnos, es completamente una escuela, como yo les decía hace un momento, que vamos paso a paso aprendiendo. Y aprendamos también a tener esa plena confianza en el Señor. Él tiene el control de todo, nada de lo que a nosotros nos pasa es un despropósito. Todo tiene un propósito en nuestra vida y todo lo que viene de Dios también es para que nosotros podamos crecer. Porque Amén. la base de toda esa, de nuestra paciencia, ¿verdad? De lo que hablábamos y nuestra confianza, es la fe que nosotros tenemos que tener en el Señor. Él sabe todo lo que nos pasa a diario, Él conoce todo, pero si nosotros tenemos esa fe en el Señor, estamos parados y ahí ancladitos en esa roca firme que es Cristo, el Señor va a hacer todo lo demás, ¿verdad? Amén. Sí, la verdad que la hermana decía, y seguimos desde el inicio, ¿verdad? Con esa fe. Esa fe debe estar bien fundamentada en el Señor Jesús, ¿verdad? Porque todas las pruebas, ¿verdad? Pueden demorar. Todas las pruebas tienen demora, no van a ser así de que porque hoy lo pedí, como decía el hermana Vero, mañana el Señor me cumple, ¿no? No, en el Señor las cosas no son así, ¿verdad? Experimentamos, ¿verdad? Para ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas, que puede tener un propósito, ¿verdad? De prepararnos. El Señor nos prepara en esas pruebas, el Señor nos prepara. Puede ser para el llamado, puede ser para el trabajo que nos quiere dar, puede ser para desenvolvernos en cualquier situación que podamos tener, ¿verdad? Por ejemplo, el rey David fue ungido siendo bien joven, pero ¿qué? Pasó muchos años en el desierto, ¿verdad? ¿Huyendo de quién? De Saúl, ¿verdad? Nosotros sabemos que fue de Saúl y que por medio de todas esas dificultades que él pasó, el Señor, ¿qué hizo? Depuró ese carácter de él, lo hizo ingenioso, habilidoso, ¿verdad? Le dio ese liderazgo también, cuando llegó el momento apropiado. ¿Qué hubiera pasado, verdad? Si Saúl, como el Señor me dio esa promesa, yo ahorita, sí, no, pero, ahí no hubiera hecho nada Dios sí, con él. no eran esos los planes del Señor, no era así, ¿verdad? Como el Señor había hecho en el momento en que ellos, a tanto Saúl como David, ¿verdad? Y pasó ese tiempo y llegó el tiempo en que el Señor lo puso en el trono. Pero para eso tuvo que haber pasado, ¿verdad? Todo ese aprendizaje, desierto, experiencia, que madurara, sufrimiento, pastor. sí, formando aflicciones, carácter, ¿verdad? Así el Señor lo formó en ese tiempo, ¿verdad? Y pues así Dios mismo también quiere mantenernos, tal vez en una situación o en alguna tarea aburrida, ¿verdad? O en algo difícil. Pero entonces ahí es donde el Señor está trabajando en nosotros. No, y es que eso lo debemos tratar de entender, porque entenderlo así como por pura bonita, sí, no lo vamos a entender porque más bien protestamos, ¿verdad? Sí. Pero debemos orar y pedirle al Señor, Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Verdad? Porque a eso tenemos que llegar, porque la vida es complicada y no todo va a salir como nosotros queremos. Así es. Sí, pero debemos recordar también nosotros, ¿verdad? Que el Señor, cuando nos sucede todo esto, es porque el Señor nos está preparando y tiene algo mejor para nosotros, ¿verdad? Debemos cooperar con el Señor, esperar, sabiendo que sus planes son buenos, ¿verdad? Amén. No de mal, ¿verdad? Es posible que los detalles de la voluntad de Dios no estén todavía, no están donde deberían estar,
pero es porque el tiempo del Señor también es perfecto. ¿Verdad? Nosotros Amén. no podemos venir y decir, voy a pedir esto para que de aquí a tal mes, tal vez ya lo tengo. Entonces ahí estamos dudando y Tal vez. volvemos, tal vez. Ahí ya no hay fe, Sí. estamos dudando y es lo que el Señor no quiere encontrar en cada uno de nosotros. No debemos nosotros, no podemos estar nosotros queriéndole ayudar al Señor, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que los tiempos y los planes del Señor son buenos y son perfectos. Así que, ¿qué tenemos nosotros que estar haciendo? Y nuestra hermana Vero lo decía, ¿verdad? Orando, ¿verdad? Clamándole al Señor, si es posible ayunando, porque a veces hay situaciones que nosotros decíamos, yo ayer que comentaba, íbamos leyendo lo que me decía el hermano Judá, y él me decía, hermana, siento que las fuerzas me abandonan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que esperar en el Señor con esa firmeza, con esa madurez, ¿verdad? Que la encontramos preparándonos cada día en el Señor, pero ¿cómo debemos esperar? Con paciencia. Confiados en el Señor. La verdad que confiando en Él, el con esa dueño paciencia. del tiempo es el Señor. Así es, Él así es. es que cuesta entender. Yo creo que por eso es que cuesta esperar en el Señor. Porque el dueño del tiempo es el Señor. Así es. Y Él lleva a cabo sus planes, sus propósitos para cada una de nosotros, pues con soberanía. Él es el dueño. Él es Dios. Amén. Entonces debemos entender eso, porque el Señor no actúa humanamente. Amén. ¿Verdad? No es como nosotros. Así es. ¿Verdad? El tiempo de Dios no es igual al no de es igual, nosotros. no es como este reloj. Amén. ¿Verdad? Yo quería compartirles este versículo que es el Salmo 37:7. En la Dios habla hoy. Mire qué hermoso este versículo. Dice, guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. ¿Eh? Está clarito, ¿verdad? Cómo el Señor nos habla. Es que yo creo que debemos tomar la decisión de hacer las cosas como el Señor nos enseña en su Amén, palabra. amén. Porque mire, si no vamos a estar dando vueltas, vamos a estar dando tumbos, vamos a tener tropiezos, vamos a tener decepciones, vamos a desilusionarnos y no vamos a querer esperar en el Señor. Pero si la palabra nos enseña, nos dice cómo, de más está que nosotros no lo queramos hacer, porque tenemos que simplificar nuestra vida, no la compliquemos. Amén. El Señor nos explica en su palabra qué quiere de cada uno de nosotros, cómo lo quiere, ¿verdad? A veces nosotros queremos como apresurar que Dios haga algo con nosotros si oramos permanentemente, si ayunamos. Hermanos, cierto, el Señor va a mover su mano de poder, nos va a sanar, nos va a liberar, va a hacer cuanta necesidad tengamos, ¿verdad? Vamos a ser complacidos. Pero no va a haber ninguna oración y ningún ayuno que queramos nosotros como moverle la mano al Señor para que Él, como convencerlo. Hazlo ahorita. O ahora. cambiar, pastor, O cambiar a la voluntad sí. de Dios. Sí, Así no. Así es. Entonces, él va a actuar de acuerdo a su propósito, Amén. a su plan. Y los planes del Señor son perfectos para nosotros. Aleluya. Aunque, mire, a veces nosotros cometemos gran error que creemos que los planes nuestros Son son perfectos. mejores que los del Sabemos más Señor, que el Señor. que sabemos más que Él y que queremos que suceda lo que creemos que es lo mejor para nosotros. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo hacemos nosotros eso? Pero cometemos ese gran Ese error. error, sí. Y de tanto leer la palabra, escuchar y comentar entre nosotros, yo creo que es tiempo de que vayamos cambiando los conceptos equivocados que tenemos. Por ejemplo, Moisés, estando, ¿verdad?, en el palacio, él miraba que el pueblo hebreo era maltratado por el pueblo egipcio. Sí. En ese tiempo eran esclavos. Moisés no era egipcio, pero fue criado ahí en ese ambiente. el palacio. Pero en su corazón él tenía esa conexión con el pueblo que estaba sufriendo. Y él vio que estaban maltratando al pueblo. Y claro, como hombre, como humano, se enardeció, ¿verdad? Se enojó. E incluso a uno
lo mató. Lo mató. un egipcio. Entonces, bueno, y ustedes saben que lo enterró y toda la cosa. Pero el asunto está que cuando el Señor vio eso en Moisés, él dijo, todavía no estás listo. No estaba A pesar preparado. de que ya tenés 40 añitos, no estás listo para lo que yo te voy a usar. Moisés no sabía para lo que el Señor lo estaba preparando. Entonces vino y lo mandó 40 años al desierto, hasta que murió. 40 años. 40 años de escuela, de universidad, de aprendizaje. Salió con un doctorado. Ajá, lo mandó a aprender. ¿Cuántas cosas vio en el desierto Moisés? ¿Verdad? Hasta que murió el rey de Egipto. Después el Señor puso en obra el plan de que liberación que tenía él, que él había visto, para que Moisés fuera el libertador del pueblo que estaba siendo oprimido en Egipto. Y ya tenía Moisés en ese tiempo 80 añitos, hermanos, 80 añitos. Mire, usted si tiene T5, no se aflija. Porque mire Moisés a qué edad fue enviado a una misión, pero tremenda. Usted sabe lo que es llevar 40 años después. Él estuvo aprendiendo 40 años, pero después pasó 40 años con el pueblo, cuando los liberó, y no eran confites, no eran, como dice aquí, perita en dulce. No eran peritas en miel. Lo que llevaba era un pueblo brincón, que renegaba, que alegaba, que peleaba, que era exigente, así como... Parecidito a nosotros. Sí, era un pueblo exigente. Entonces el Señor lo envió, y aún ahí, pero mire cómo aprendió Moisés, porque a él le tocó a tolerar, a soportar el pueblo, y lo llegó a amar de esa manera como eran, lo amó. Entonces, cuando el Señor se demora en algo que nosotros estamos esperando, ¿sabe qué hace? Que en ese tiempo hace que nuestra fe aumente. Amén. Hace que nuestra fe, que le vamos a creer al Señor en cualquier circunstancia, porque Él nos va a estar enseñando en ese tiempo de espera. Él nos va a estar enseñando, ¿verdad? Porque mire, si el Señor, vaya, si uno solo dice, quiero tal cosa, Señor, necesito esto, y el Señor inmediatamente nos concede nuestra petición, entonces no aprenderíamos a caminar en fe. Amén. Eso sería por vista. Confío porque me lo diste. Creo porque ya lo tengo. Porque, pues yo soy, ¿verdad? Y que el Señor a mí me complace inmediatamente. No, el Señor quiere ver fe. Amén. Quiere ver fe en su pueblo, y que por fe nosotros lo buscamos. Amén. Pero a veces uno dice, ay, yo lo único que tengo es solo una promesa. Pero ¿cuándo va a ser efectiva esa promesa del Señor? No lo sabemos, pero mire, la esperanza de ver cumplida esa promesa nos mantiene a nosotros, pero expectantes. Amén. Nos mantiene esperando ese día que se dará, ¿verdad? Y vamos a confiar, porque vamos a creer. Y vamos a darnos cuenta que mi fe, que la fe de ustedes fue puesta a prueba, y salimos bien. Salimos airosos. Y salimos, ¿verdad? Como el Señor. Gracias a Dios. Amén. Que salimos con nuestra fe, que fue en victoria. Amén. Y es que cuando tantas circunstancias están como Agobiando. en contra, ¿verdad? No vemos la respuesta, no vemos la salida. Esperamos esto y no nos sale como nosotros creíamos, tantas situaciones. Entonces nosotros decimos, ¿en quién confío? ¿Confío en Dios o confío en las circunstancias? Porque estas circunstancias que yo las veo, no veo nada. Nada sale. Pero yo le voy a decir algo. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, allí empezamos a darnos cuenta de la fidelidad de Dios. Dios nunca nos ha fallado. No. Las promesas de Él, la palabra lo dice, son sí y amén. Amén. Entonces, las promesas del Señor se van a cumplir. Amén. Y Amén. Dios, hace unos instantes yo les hablaba de que tenemos que ser perseverantes.
Y Dios quiere enseñarnos perseverancia. ¿Por qué? Porque nos guste o no, la capacidad para perseverar en situaciones difíciles es una característica de un buen cristiano. Amén. ¿Verdad? No es fácil perseverar cuando estamos, como dice la pastora, pasando el Niágara en bicicleta y con la llanta ponchada, ¿verdad? Pero el Señor nos quiere enseñar perseverancia. Mire lo que dice Romanos 5, los versículos 3 y 4 en la NBI. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en el sufrimiento, sabiendo que el sufrimiento produce perseverancia. El 4 dice, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. ¿Cómo se va a gloriar usted en el sufrimiento? Eso es así como un poquito contradictorio para nosotros, pero para Dios no. ¿Sabe por qué nos vamos a gloriar? Le vamos a dar gracias a Dios en esa prueba porque sabemos que Dios está ahí con nosotros y que Él nos va a sacar de esa prueba. Entonces, ese sufrimiento nos va a ayudar a ser perseverantes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer agradar al Señor. Y la perseverancia, aquí tengo lo que significa perseverancia: constancia, tenacidad, ser tenaces, hermanos, sí. Firmeza, persistencia. Lo que yo les decía hace un momento, de repente empiezo a orar, pero si no me contestó, no tengo nada de constancia ni de firmeza, ¿verdad? Y la perseverancia me va a dar entereza de carácter. ¿Qué es la entereza? La entereza es firmeza, aguante, me gustó esta palabra, aguante, energía, determinación, carácter, hombría. Eso quiere decir entereza. Entonces, la perseverancia me da a mí entereza de carácter y la entereza de carácter me da esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La confianza de algo deseado va a suceder. Amén. Algo que yo estoy anhelando, algo que yo estoy soñando, va a suceder. Amén. ¿Y sabe qué? Nuestras tribulaciones, las pruebas que pasamos, no tienen el propósito de aplastarnos. No nos van a aplastar, no nos van a destruir. Lo que esa prueba está provocando en nosotros es moldearnos a la imagen de Cristo. Eso es lo único que el Señor quiere, ¿verdad? Cuando soportamos la presión con absoluta confianza en el Señor, vamos a salir pareciéndonos al Señor. Amén, amén, es cierto. Y se ha fijado usted que en eso, vaya, cuando nosotros estamos en aquellos problemas, en aquellas situaciones, es cuando a veces menos enfocamos nuestra mirada en el Señor, ¿verdad? En vez de buscar, gran error. Sí, en vez de buscar del Señor, nosotros lo que hacemos es enfocarnos en otras cosas, en el problema. Entonces esos problemas lo que buscan es apartarnos de que nosotros busquemos la verdadera ayuda, la ayuda que nos va a que nos va a sacar de cualquier situación. Entonces los afanes de la vida eso buscan: alejarnos de la comunión con el Señor, apartarnos de su presencia, ya no queremos venir a la iglesia, un montón de situaciones. Debilitar nuestra fe. Debilitan nuestra fe, exactamente. Entonces, hermanos, no. Ahí donde estemos, nosotros tenemos que agarrarnos del Señor. Aunque estemos trabajando y estemos afanados, nosotros, aunque sea en ese momento que vamos manejando para algún lugar, nosotros tenemos que ir hablando con el Señor, ir contándoles. O sea, yo pienso algo, nosotros tenemos que acercarnos al Señor como un amigo. Así como nosotros hemos buscado muchas veces a nuestro papá, aquí en la tierra, a nuestro padre físico, y nos hemos acercado a contarle un problema, cuanto más tenemos que acercarnos al Señor y decirle: Señor, yo tengo este problema, acerquémonos, contémosle libremente todo lo que nosotros tenemos. Y no desaprovechemos cada oportunidad que tenemos, aunque estemos afanados trabajando y miles de cosas. No desaprovechemos esa oportunidad de poder hablar con el Señor. Porque nada capta tanto la atención
como una situación difícil o inquietante en nuestra vida. Y el Señor eso es lo que busca a veces, ponernos en ese tipo de situaciones para que nosotros nos acerquemos a Él, busquemos más de Él, empecemos a orar más, a leer más su palabra para que Él nos pueda hablar. Porque el Señor tiene intenciones preciosas para nosotros, tiene propósitos preciosos, pero también nosotros tenemos que aprender a buscar del Señor, ¿verdad? Amén, Para amén. que podamos. Sí, y es que, ¿qué significa esperar en el Señor? ¿Qué significa? Estar enfocados en Él, nada más en Él, ¿verdad? Y no en el resultado de lo que podamos nosotros desear, ¿verdad? Eso significa. ¿Y cómo debemos nosotros esperar en el Señor? ¿Verdad? Aprovechando todo nuestro tiempo, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Anteriormente, aprovechar ese tiempo. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de nuestra actitud, de nuestra disposición mental, ¿verdad? Así que esperar en el Señor va a ser con paciencia, va a ser con tranquilidad, con confianza. Así lo tenemos que hacer en el Señor. Así que el Señor siempre va a estar ahí porque su palabra dice, ¿verdad? Que nosotros debemos esperar en Él con paciencia y con confianza. Amén. Lo que a nosotros nos corresponde, amados, es descansar así, como recostarnos en la palabra del Señor. Amén. Sí, pero de verdad, no vamos a decir voy a descansar, voy a reposar en la palabra y ando como desesperada, corriendo para un lado y para otro. Entonces es descansar, o sea, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, en esos tiempos difíciles es nuestra ancla. De ahí como que nos agarramos y esta palabra es la que me va a sostener a flote. Yo no me voy a hundir, no me voy a ahogar en este problema. Yo voy a estar resistiendo porque Dios me tiene agarrada de su mano. Y Dios no me va a soltar. Dios no me va a abandonar. Entonces leamos la palabra, busquemos citas bíblicas de aquellas que nos recuerde, que la recordemos y que nosotros estemos como que esta palabra me sostiene. Aquí dice el Señor que nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Amén, amén, Y ahí eso nos va a tener como así, agarrados del Señor. Entonces aferrémonos a la palabra específica, una palabra aquellas que nos ha llenado nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, y confiemos, creámosle a Dios, creyendo en Dios y a Dios. Después, aunque nos hayamos sometido a cualquier circunstancia, presión, porque los problemas de esta vida nos presionan nuestra mente y nuestro corazón, nos angustian, nos hacen sentir que el tiempo no nos va a ajustar, que no tenemos manera de salir adelante, que ya no sabemos qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero realmente el Señor sabe lo que debe hacer con cada uno de nosotros. Amén. Y Él tiene el poder de acomodar cualquier detalle para llevar a cabo su plan. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Te Gloria a bendecimos, Dios. Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Amén. Ya. Sí. Fíjense que yo les quiero dejar un versículo en su corazón para que ustedes puedan aferrarse de él. Es Isaías 40:31 en la versión TLA, dice: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Amén. Podrán volar como las águilas. Amén. Podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Amén. Entonces usted no se fatigue, hermano. Usted aprenda a confiar en el Señor porque el Señor tiene planes hermosos para todas nosotras, para usted, para todos los que nos están viendo. El Señor siempre va a ser y va a obrar de manera hermosa en su vida. Entonces queremos darle gracias al Señor por su presencia, porque amén. nos esté Sí, escuchando. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas y sobre todo darle gracias al Señor por este privilegio hermoso de poder dar su palabra. Amén. Gracias, Amén. bendito Rey, Los por bendecimos. tenernos en este lugar, Sí, Señor, en por el poder nombre de ser Jesús. instrumentos tuyos. Declaramos tu Bendecimos a cada bendición persona a que nos todos está aquellos viendo, que están Señor. en Cualquier esta situación que ellos tengan, Señor, toma bendice. control, Señor. Sí, Y obra Señor, ayúdanos, conforme a tu Señor,
voluntad en su vida, Señor. Que aprendamos, Señor, a buscarte, a confiar en ti, a tener esa fe, esa perseverancia, Señor. No desesperarnos, no cansarnos, Señor, y sobre todo saber que eres tú teniendo control de todo, Señor. Gloria. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bendiciones, amados. Gracias Buenas por su noches. presencia, por su atención. Abrazos. Amén. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga